sobre la fisiología que necesitamos para comprender la fisiología. En este caso vamos a hablar sobre primero la fisiología hepática. Si bien no vamos a tener ciertos alcances anatómicos que se supone que deberíamos ya entender, vamos a hacer una pequeña esquematización específicamente hablando sobre la circulación hepática, debido a que las células que albergan en esta son bastante importantes para entender cuándo hay, por ejemplo, acumulación de lípidos en el hígado o cuando directamente este puede generar un daño. Nosotros sabemos que una de las vías principales de circulación hepática es la vía portal. Entonces, justamente en esta es en la que los compuestos, en general los compuestos sustratos o cualquier tipo de nutriente, así como las vitaminas, van a llegar al hígado para luego ser reconocidos, fagocitados y a su vez también para generar una respiración celular de los hepatocitos y de las células hepáticas como tal. En este caso, uno de los principales fagocitadores, si queremos decirlo así, o células que captan dichos metabolitos es la célula de Kupffer. Esta se va a encargar directamente de encapsular, si queremos decirlo de alguna forma, ciertos sustratos que van a estar dentro de la propia circulación, que van a apoyar al correcto funcionamiento no solo de las células hepáticas, sino en general el funcionamiento hepático como tal, así como también de la correcta excreción biliar y a su vez del funcionamiento hormonal, a su vez de todos los funcionamientos o todos los metabolismos que necesitan las distintas zonas del hígado para funcionar correctamente. Entonces, estas células de Kupffer van a derivar su contenido posterior a la captación en la circulación a el espacio de Dice, en el cual van a ser metabolizados tanto por los hepatocitos en la célula, en el estrato basal, como también por células estrelladas, que son estas células que tienen ciertas vesículas que están repletas de líquidos. De lípidos. No sé si alguno de ustedes pudiera definirme o recuerda cuando hay una acumulación de grasa en el hígado, ¿alguno lo relaciona con algún tipo de enfermedad? ¿Esteatosis? ¿Alcohólica? No alcohólica. Claro, podríamos hablar de dos, ¿no? Cirrosis hepática, podríamos hablar de alcoholismo, podríamos hablar de esteatosis hepática. Estas células, específicamente las células estrelladas, cumplen una función muy importante a la hora de la captación, más no excreción de lípidos, cuando hay gran cantidad de líquido que no se necesita directamente, se almacena en estas células, las cuales terminan produciendo lo que es la esteatosis hepática. ¿Qué función tiene la célula estrellada? Producción de vitamina D. De lípidos. Sí, Específicamente es un lípido, ¿cuál? Vitamina. Colesterol. Vitamina. Vitamina A. Vitamina A. La C es hidroxiluro, no es un lípido. Vitamina A. Es el lípido que más guarda. Y tomándole por ese lado, mucha de la acción directa de los hepatocitos, tanto como el hígado, también es de la captación de vitaminas liposolubles, que son la A, D, E y K, que son esenciales también para el propio funcionamiento corporal. Yo hablando directamente sobre las partes del hígado como zonas directamente relacionadas con la oxigenación del mismo, no sé si aquí pueden observar que hay ciertos hepatocitos que están más cercanos al campo portal o a la vena, al conjunto portal en general, y hay algunos que están más cercanos a la vena central. Dependiendo de qué tan lejano o qué tan cercano estén a estos conjuntos, estos hepatocitos van a estar más o menos cercanos a procesos de respiración o van a tener mayor o menor cantidad de oxígeno. Esto va a derivar a que estos van a tener una función diferente. De hecho, el hígado es uno de los únicos órganos que de hecho tiene esta clasificación dependiendo de la captación de oxígeno. Como podemos ver en el cuadro de la derecha, donde vemos que en la zona 1, por ejemplo, vamos a ver que este puede hacer catabolismo de aminoácidos, como por ejemplo podemos ver en el almacenamiento de
de grasas en los músculos o de aminoácidos en los músculos que posteriormente puede llegar al hígado para la reacción y a su vez metabolismo para generar ATP y poder posteriormente generar energía. La gluconeogénesis, la degradación de glucógeno, la ureanesis, la síntesis de colesterol, la oxidación de ácidos grasos y el metabolismo oxidativo. A su vez, en la zona 3, ahora voy a explicar específicamente cuál es cada una de estas zonas: la síntesis de glutamina, la glucólisis, la síntesis de glucógeno, la síntesis de glucotamina, síntesis de ácidos biliares, cetogénesis y biotransformación de sustancias. En este caso, y como podemos ver aquí, dependiendo de la cercanía tanto a ductos biliares, tanto cercanía a arterias o venas, va a tener diferente función. Como podemos ver aquí, estos círculos azules significan la cercanía o están directamente relacionados con la vena portal. Entonces, todas estas, mientras más cercanos estén a la vena portal, como podemos ver en esta figura, la Vena central de la... Claro, la parte central de la vena o la parte central hepática van a estar relacionados a la zona 1, entonces van a tener las funciones que podemos ver. Y mientras más estén lejanos, van a estar más cercanos a las venas, entonces esto va a generar de que estas estén menos oxigenadas y a su vez tengan funciones diferentes. Aquí lo que importa, chicos, para todos ustedes es lo que está diciendo Jorge, es que hay dos zonas en la histología del hígado, el lobulillo hepático. El lobulillo hepático se basa en estructuras en forma de hexágono cuando se cortan transversalmente, ¿no? Estas zonas son importantes porque si una persona pierde funciones, ahí sí nomás mirando, facilito, ¿cierto? Con ese cuadro se puede decir mucha parte de la clínica y vamos a regresar, supongo, a ese después, ¿no? Y de hecho, me gustaría justamente hablar sobre la pregunta que puse ahí abajo, que es basado en el hecho de las zonas más o menos oxigenadas que hay dentro de los propios globulillos. Cuando estamos hablando de una insuficiencia hepática o una necrosis hepática ocasionada por N cosa, como mencionan, ¿cuál zona creen ustedes que sería la más afectada? ¿Cuál es la más oxigenada? Diles otra vez. La más oxigenada La es zona la zona 3. ¿En la zona? 3. Entonces, ¿cuál es la que más sufre cuando hay La zona zona menos oxigenada, tenemos que recordar que los hepatocitos, como mencioné, dependen de su cantidad de oxígeno para determinar la función que tienen. Eso implica que estos tienen bastante afinidad por el oxígeno. Entonces, cuando estos dejan de tener cierta capacidad o dejan de recibir el oxígeno necesario para el funcionamiento correcto, estos empezarán a morir. Entonces, a la hora de que estos empiecen a morir, normalmente se genera más necrosis o insuficiencia, o se genera una insuficiencia hepática directa en la zona 1. Entonces, lo que vamos a ver en un inicio, cada que estemos hablando sobre la insuficiencia hepática, lo primero que se va a entorpecer, si queremos decirlo de esa forma, son todos estos procesos. Y ya en las fases finales de insuficiencia hepática, o cuando ya llegue a la zona más oxigenada, o cuando hay una desoxigenación total, se van a ver comprometidos estos procesos. Ya. Bueno, hablando sobre las funciones, otra vez, continuando con esto, quería hacer una pregunta: si ustedes consideraban de que una persona que tenga insuficiencia hepática era una persona inmunosuprimida. Sí, porque en el hígado se producen los complejos, las proteínas. Claro, tenemos que recordar que el hígado es un órgano que también cumple una función autoinmune. Entonces, a la hora de que... ¿Autoinmune o inmune? Inmune. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de que, por ejemplo, una persona tiene insuficiencia hepática, o justamente como mencioné, necrosis hepática por algún motivo, esta persona ya de por sí va a generar no solo un entorpecimiento de los procesos anteriores, sino también una afectación autoinmune que va a producir que esta persona sea mucho más afín a ciertas infecciones. Como podemos ver aquí, la captación de interleucina 6 principalmente se da y la producción de interleucina 6 se da principalmente en el hígado, lo que posteriormente va a generar la acción directa del complemento, la lectina fibrinosa de manosa, el fibrinógeno, la proteína C reactiva y las células de Kupffer como funcionamiento total del globulillo. Entonces, siendo esto está directamente relacionado con
en los procesos inmunes, existe una mayor probabilidad de que el paciente tenga una salud bastante pobre inmunemente hablando. Entonces, y esto tenemos que relacionarlo también con la acción hepática directamente relacionada con la sangre y con los compuestos sanguíneos. Siendo así que, por ejemplo, todos recordamos que dentro de los glóbulos rojos hay grupos hemo. Los grupos hemo están directamente relacionados con la bilirrubina, que a su vez está completamente relacionada con el hígado. Siendo así que, por ejemplo, los grupos hemo, después de su oxidación bajo la hemoxidasa, van a producir no solo CO, biliverdina y hierro, Globinas. sino que esta biliverdina va a generar bajo una acción de reducción directamente relacionada para biliverdina reductasa, va a generar bilirrubina no conjugada. Esta bilirrubina no conjugada es insoluble, por lo cual esta va a ser captada y conjugada con la albumina para que esta se vuelva, esta vaya directamente por la presión portal directamente hacia el hígado, en donde esta bilirrubina se va a conjugar, generando haciendo posible la excreción de la bilirrubina por la bilis. Pero, por ejemplo, en el caso de que haya ciertos procesos de insuficiencia hepática, esta bilirrubina no se va a poder conjugar y se va a seguir almacenando y almacenando. Entonces, cuando la bilirrubina está almacenándose en lugares donde no debería, o almacenándose en cantidades más grandes de las que debería, es donde empiezan a aparecer otros tipos de rasgos patológicos, como por ejemplo está la ictericia. Sí, pero acá el tema no es que no se pueda conjugar, o sea, es que se conjuga, pero no se puede excretar, ¿no? O sea, hay dos problemas, no es uno solo, ¿no? Quiero que quede claro eso. O sea, el hígado, la insuficiencia hepática, normalmente el hígado, ¿qué hace? Coge todo el producto de degradación de hemoglobina y la convierte de bilirrubina a bilirrubina no conjugada. Luego la conjuga y después de conjugarla, la envía para el resto del cuerpo para que cumpla su función, o la excreta por la bilis, por la vesícula biliar, conducto cístico, hasta llegar, bueno, en realidad por el hepático común, se acumula en la vesícula biliar y luego se excreta por el colédoco para que se digieran las grasas, ¿cierto? Está bien. Entonces, hay dos cosas. En la insuficiencia hepática, el paciente no puede ni conjugar ni excretar. Entonces, ahí va la situación. ¿Se puede beber a la enzima si no se puede conjugar? Glucoronitranferasa, La UDP. ausencia, sí, es verdad, a todos. Pero no solo esto, porque de repente sí tienes una buena glucoronitranferasa, pero no puedes excretarlo. Entonces, esos son tipos de ictericia. Acá lo que importa es que la ictericia por insuficiencia hepática es porque no puedes hacer nada, absolutamente nada de eso. Nada. Siguiente. Bueno, y ya directamente hablando sobre Falla hepática. falla hepática o insuficiencia hepática como tal, podemos ver que hay bastantes factores de riesgo, como está, por ejemplo, la sobredosis de acetaminofén. Por favor, le para que se vea. Sí, claro. Recuerda, no es un factor de riesgo en este caso. Ah, ya, a ver, tenemos razón. La sobredosis de acetaminofén de paracetamol. Ya. Estas son causas de insuficiencia hepática. Todas las que ven arriba son daños directos al hígado. Muerte, matanza de células hepáticas. Por favor, dime, ¿cuáles son? Son sobredosis de acetaminofén o lesión De otra droga. Lesión hepática dirigida relacionada a otro tipo de drogas o a drogas en general. O sea, miren, así va de sencillo. El paracetamol es tóxico para el hígado, recuerden, sí. La dosis letal 50 miligramos por kilo. Con eso ya puedes producir insuficiencia hepática. No es claro, o sea, si tú le das un niño de 10 kilos, le das 500, ya superaste los 50 por kilo. Entonces, la dosis hepática se calcula por kilo de peso. ¿Ya? Es un medicamento que es nocivo para el hígado. No para el estómago, para el hígado. Son órganos muy diferentes, muy distantes. ¿Hay otras drogas que producen daño hepático? Sí. Por ejemplo, metotrexate, por ejemplo, azatropina, atorvastatina, amoxicilina, ¿está bien?
Estas drogas son dañinas para el hígado, destruyen directamente a los hepatocitos. Otras más, los virus. ¿Qué virus? Las hepatitis. Otras más, Sí, también lo virus. Bueno, está la hepatitis autoinmune tipo 1 y 2. Otra más, la isquemia general, que Claro. está directamente relacionada a la falta de oxígeno para falta de nosotros. oxígeno. Y bueno, la enfermedad de Wilson. Ahí están los virus. Y la enfermedad de Wilson. ¿Qué es la enfermedad de Wilson? Es una mutación hereditaria. Es una enfermedad genética que va a generar una disminución de la expresión de cobre y un retenimiento del cobre. El cobre cuando se acumula daña las células hepáticas. Cuando el hierro se acumula, que es una enfermedad, hemocromatosis, que es otra muy similar, pasa lo mismo. Entonces, chicos, las células hepáticas pueden morir por un sinfín de enfermedades, pero todas llegan al mismo punto, a la necrosis hepatocelular. Cuando mueren los hepatocitos,